Bueno, ahí está grabando. No, chicas, buen día. Lo único que yo quería avisar era que en el campus encuentran las devoluciones del módulo del trabajo práctico 2, del módulo uno, perdón, del módulo 2 del estadio uno. Lo encuentran de la misma forma que el, que el trabajo anterior, es decir, con un PDF donde pueden categorizarse en tres grandes grupos: aprobadas, eh, quienes están aprobadas con observaciones y no deben presentar otra vez el ensayo, y quienes deben rehacer. En el caso de quienes deben rehacer, en casi todos, eh, es que deben completar su trabajo. Es decir, que faltan partes. Puede faltar la mitad del trabajo sobre el módulo, o pueden faltar algunos puntos que son primordiales. Simplemente eso. Imagino que ustedes, en caso de las personas que encuentren su nota como completar, ya están al tanto de que el trabajo está incompleto, así que pueden hacerlo. Simplemente avisarles eso, y bueno, que pueden buscar el PDF en el campus. Avisarle a sus compañeras también, y avisarnos a nosotros por si hay algún error en la transcripción. ¿Algo más? ¿Alguna cosa? ¿Alguien que quiera agregar algo más? ¿Algún otro dato? Bueno, yo de mi parte les quería decirte que ya también está listo. Bueno, habíamos conversado con el equipo de cátedra que este tema, que es un tema cardinal, que es el punto de inflexión entre nuestra cultura antigua, de la cual no somos tributarios, y sí de nuestra cultura occidental y cristiana, de la que somos parte, indirecta, independiente, ¿no es cierto? Por eso somos tributarias, pero somos parte. Es un punto, digamos, para mí álgido en la conformación, en la comprensión y en la historización de los procesos educativos, culturales y filosóficos que aborda la materia. Por lo mismo, habíamos conversado de si era conveniente disgregar, o sea, separar en dos módulos la medievalidad temprana de la tardía. Eh, yo creo que sí va a ser necesario, porque de lo contrario corremos el riesgo de hacer una cosa antididáctica y que contradice los principios de lo que se llaman las pedagogías remotas, las pedagogías virtuales, que es su significatividad, ¿no? Y que al mismo tiempo esa significatividad se encierre no en un enciclopedismo, ¿no?, enorme, porque contradiría también otro de los principios de las llamadas, ¿no es cierto?, pedagogías virtuales, razón por la cual vamos a trabajar con dos módulos. Un módulo de la educación medieval temprana y otro módulo de la educación medieval tardía y las universidades, porque además adquiere una interesante complejidad esa medievalidad tardía, para dar pie a todo lo que sería la modernidad, primero el renacimiento humanista, la educación humanista y la educación moderna. Así que desde ese lugar quería comentarles esto, y mañana ya va a estar listo el módulo, digamos, el segundo módulo, el módulo 2 del estadio 2. Acuérdense que el módulo 1 fue el que hacía alusión a toda la tradición greco-latina, ¿no? Y llegábamos hasta Hipatía de Alejandría, hasta el siglo III aproximadamente, un poquito menos, siglo II, siglo III. Acuérdense que el siglo cero también se cuenta, ¿no? Así que cuando decimos siglo II, estamos hablando del año 300. Así que, y luego, bueno, vamos a continuar con lo que provea la clase esta como saberes, cuyo foco va a ser el análisis de la educación medieval temprana, o de la primera medievalidad, o de la alta medievalidad. También se habla de alta y baja medievalidad, temprana y tardía, ¿cierto? Y que es, digamos, donde yo diría se forma
lo que uno podría decir, ¿no es cierto?, la huella, donde queda marcada la huella de casi 1000 años de cultura occidental, ¿no? De casi 10 siglos de cultura occidental. Sobre todo a partir de tres figuras que nosotros vimos en la clase pasada muy importantes. La primera, un santo muy conocido, fundador además de la llamada, ¿no?, patrística cristiana, uno de los promotores, de los precursores de la llamada patrística, ¿no?, cristiana occidental, o de la patrística occidental, ¿cierto?, que es San Agustín, obispo de Hipona. Luego tenemos las bases, ¿no?, pedagógicas, que también las hemos puesto en la clase pasada, que las desarrolla otro, ¿no?, al mismo tiempo religioso, bueno, casi todos eran sacerdotes o curas, o frailes, ¿no es cierto?, los de menor categoría, los que no llegaron a los espacios jerárquicos de la naciente Iglesia Católica. Clemente de Alejandría, que además de tener un libro bastante interesante, es el primero que va a plantear en términos, digamos, de lo que sería ya la cultura cristiana del siglo cero para acá, la palabra, el rol, ¿no? Va a hablar concretamente del pedagogo. ¿Qué es el pedagogo? Digamos que en él encontramos uno podría decir, de nuestra profesión. En ese libro que precisamente se titula así. Ya saben que él tiene tres obras: el protréptico, el pedagogo y los tapices, ¿no? La primera obra es una obra filosófica de relación entre todo lo que es el pensamiento filosófico griego con el cristianismo, eso ya hemos dicho mucho, sobre todo el idealismo platónico. La segunda es una obra específicamente educativa, y la tercera se la llama tapices porque son misceláneas, son relatos de la antigüedad, son, ¿no?, retratos de distintos aspectos cotidianos y de su experiencia en la escuela donde él se forma, ¿no?, con otro gran pedagogo, que no sé nosotros por qué no los estudiamos, porque es más santo que pedagogo, que es Orígenes, que fue su discípulo, y que él heredó, ¿no es cierto?, la escuela esta que él crea porque es Clemente de Alejandría, en la ciudad de Alejandría. Y luego hemos visto, estoy hablando además en un sentido cronológico, ¿verdad?, en un sentido que tiene que ver con la línea del tiempo, en lo que sería la diacronía histórica, tenemos la figura, y hemos visto y analizado brevemente la figura de San Isidoro de Sevilla. Entonces nosotros ahí como que tenemos las bases, ¿no? Hemos visto también una concepción del mundo, como, ¿no es cierto?, a partir del siglo III y en todo lo que es la dinastía ptolomeica, la gran casa dinástica, ¿no es cierto?, que gobierna Egipto por más de 400 años, se funda además junto con todo este discurso de la patrística occidental, se crea, se sientan las bases de todo lo que va a ser el discurso relativo a la interpretación del mundo, ¿no?, relativo a cómo se construye la cosmogonía medieval y sobre qué base se asienta lo que uno podría llamar el discurso científico de ese tiempo, ¿no? Y que, entre otras cosas, una de las que cuestiona ese discurso, por lo menos los llamados fundamentos epistemológicos de dicho discurso, va a ser la misma Hipatía de Alejandría, ¿no? Ya saben, un universo cerrado, la Tierra plana, ¿no? Ese universo que es finito es una concepción teocéntrica, en el centro de ese universo está la Tierra. Bueno, todas esas, hoy día uno puede decir falacias, yo no diría falacias, son las certezas que en ese momento el saber científico o los saberes científicos o las investigaciones científicas de ese tiempo construyen. El problema es cuando se transforman, o la iglesia, ¿no es cierto?, la naciente iglesia católica de Occidente las transforma en credo, las transforma en dogmas, son creencias sagradas e incuestionables. Y todo aquel que las cuestione, ¿no es cierto?, puede ser objeto de persecuciones, de acusaciones de practicar la herejía, o, ¿no es cierto?, pueden ser perseguidos y hasta sancionados, como le pasó además, ¿no es cierto?, no
a Nicolás Copérnico, porque él es cauto y edita su libro acerca de la concepción de un mundo celeste fundado en el Sol, o sea, donde desarrolla la concepción heliocéntrica, primero porque le avisa al Papa, luego el Papa que le promete que lo va a castigar se muere, y él, después que se muere el Papa, tiene el tino de publicar su libro, sino lo que le pasó a Galileo, ¿no? Que lo amenazaron a beber la cicuta como a Sócrates y a morir envenenado si no se retractaba, ¿no?, de todos sus descubrimientos, si no se retractaba de todos sus inventos, si no se retractaba de todo lo que va a ser el fundamento de la concepción moderna del universo, ¿no?, del sistema solar, ¿no? Porque no es lo mismo. Los medievalistas decían el universo es cerrado. Los modernos, a partir de Giordano Bruno, hablan de un universo infinito. Pero ese universo cerrado, en los medievalistas, tenía una concepción organizadora de ese universo que era teocéntrica. El centro del universo era la Tierra, y alrededor de la Tierra, ¿no?, se organizaban. No sé si giraban, no se puede hablar tampoco de giraban, porque no se aceptaba ni que la Tierra era redonda, ni que alrededor de ese astro giraban los planetas, ¿no? Pero la Tierra era el ombligo del universo, y después eso Galileo, ¿no?, Copérnico, Kepler y Galileo demuestran que no es así. Lo demuestran de un modo científico, a partir de uno de los grandes procesos que tiene la construcción del conocimiento científico, que es la observación. No se olviden que Copérnico, ¿no?, es el creador del cronómetro, es el creador del reloj de agua, es el inventor del telescopio, es el inventor del péndulo, ¿no? Y es un tipo realmente muy interesante. Y va a ser castigado de por vida. No se olviden ustedes, la Iglesia y el Papa lo castiga de por vida. No lo matan porque él se retracta, pero va a vivir a una granja, a una casa que él tenía cerca de Roma, y donde vive hasta la muerte encerrado. Todo eso lo atestigua y lo cuenta su hija. Hay una serie muy linda en Netflix, no sé si estará, que se llama Galileo. Véanla, es muy linda, muy interesante. En la vida de Galileo Galilei. Entonces, volviendo a la medievalidad, a los primeros años de la antigüedad tardía y de la medievalidad temprana, nosotros hemos visto esos tres representantes, por decir así, los tres sujetos históricos que como que ponen los cimientos no solo de la cultura, como estamos viendo, sino de la educación. En una cultura fuertemente cristiana, en una cultura monoteísta, en una cultura, digamos, donde uno podría decir los presupuestos fundamentales, ¿cuáles son?, ¿no? La catequesis. ¿Qué dice? Acá voy a citar a un autor, ¿no es cierto?, medieval, muy interesante, que es el mismo San Isidoro de Sevilla, que decía, ¿qué es la catequesis? En su libro Etimología. Es enseñar a viva voz. Es la acción de enseñar y presentar diferentes modelos de cómo es la vida cristiana. Primero, y el más simple del todo, era rescatar el don de San Pedro, referido a los hechos de los apóstoles y a la construcción de la iglesia de Dios. Luego dice, B, poner la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el inspirador de los apóstoles, es el inspirador de la catequesis, y fue el que configuró en torno a los apóstoles el credo o el símbolo de la cristiandad, las instrucciones sobre el bautismo, la Eucaristía y la oración dominical. Entonces ahí está definiendo qué era la catequesis, que en términos, ¿no es cierto?, de etimología, él habla de predicar a viva voz, predicar en voz alta. Salir a hablarle, me hace acordar a los, ¿no?, filósofos griegos, a Protágoras, me hace acordar a Protágoras, ¿no?, a predicar en viva voz, dice,
¿Qué cosa? Primero, la dignidad de la persona que se constituía a partir de su filiación divina. Dos, la comunidad, interacción esencial de igualdad de todos los hombres, claro, las mujeres no existen, ¿no? Y fraternidad universal ante el mismo Padre. Y esto se fundaba, dice, fundamentaba en el agape. ¿Qué es el agape? Fíjense que hoy nosotros utilizamos la palabra agape cuando hacemos un homenaje, ¿no? Hacemos un breve vermú, cuando presentamos un libro y después dice, una vez terminada la ceremonia se hará un ágape. Bueno, ¿qué es el ágape? Es esa reunión donde se come, se toma. Bueno, dice, ¿qué dicen acá? Dice, la dignidad se constituye a partir de la filiación divina, ¿no es cierto? La comunidad de interacción especial de igualdad de todos los hombres y la fraternidad universal ante el mismo Padre se fundamentaba en el agape, la caridad, que solo podía realizarse en la interioridad de la ciudad cristiana, rompiendo los estrictos límites de la polis helénica. Y ahí aparece esta relación entre un concepto y otro, ¿no? Comunidad y paideia, comunidad y ciudad cristiana, comunidad y demos, ¿no es cierto? Y lo que es el agape, la caridad, la reunión. El sentir teocrático del pueblo de Dios asumía un sentir democrático o el sentir democrático de la paideia, que es comunidad y paideia. Por eso decíamos, todo el discurso cristiano reconfigura el discurso de los griegos, reemplaza con sus propios términos que ya proveían, ¿no? Y denotaban cuestiones fundamentales de la tradición cultural griega y filosófica y política también. Dice, la estructura social, familia y comunidad recreaba nuevos valores y ensayaba otras formas de conductas y convivencia por camino de gracia sacramental hacia un horizonte que trascendía la definición de lo natural. El vehículo más propicio para llegar al occidente mediterráneo era la cultura clásica, o sea, seguían siendo los griegos. La presencia de la paideia griega en la paideia paleocristiana, concluye, significaba la continuidad y el fundamento de esta en la cultura occidental. Bueno, sobre estos presupuestos es que se funda ese discurso de la patrística, todo esto que venimos estudiando. Y sobre este discurso se funda y se fundamenta, se organiza el pensamiento de estos tres autores que nosotros hemos visto en la clase pasada y que son, como decíamos, los que van a abonar todo el discurso educativo de la medievalidad temprana. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros de la medievalidad temprana? Primero, vamos a volver un poquito a San Isidoro de Sevilla. ¿Por qué? Porque San Isidoro de Sevilla está propiamente dicho en el momento específico de la medievalidad temprana, siglo VI. Los otros son anteriores. Los otros están en la transición. Tanto Clemente como San Agustín están en la transición, ¿no? Pero ¿quién representa de alguna manera el discurso pedagógico propiamente de la medievalidad temprana? Y a él se asocia o se asocian las creaciones, ¿no? Las formas de organización educativa más importantes desde el siglo V al siglo X, desde el siglo V al siglo XI, si quieren, que aparecen las universidades durante estos 600 años de la medievalidad temprana. Hay dos figuras que nosotros vamos a rescatar en esta clase. Primero, la figura de San Isidoro de Sevilla, de la que ya hemos hablado. Y segundo, los tipos de escuelas que van emergiendo entre lo que plantea San Isidoro y entre lo que va a plantear uno de los políticos, porque acá ya aparece además la figura del político, además del religioso, y vamos a ver cómo aparece también la figura del Estado, ¿no? Muy importante esta trilogía,
al finalizar, al ir, digamos, entronizándose, al ir apareciendo la medievalidad tardía y subsumiendo la medievalidad temprana en el nuevo proceso histórico. Me refiero al Alcuino de York, me refiero a ¿no es cierto?, al nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico y a la figura de Carlomagno, porque eso es además lo que le genera o le depara interés, digamos, a este proceso. Cuando todas estas formas educativas adquieren el carácter de políticas de Estado, cuando se oficializan, cuando además se instituyen como formas de enseñanza que bajan como, ¿no es cierto?, decisiones políticas, en este caso de un emperador, de un noble, de un rey, ¿no es cierto?, de una figura política muy importante entre el siglo IX y el siglo X, que como les decía, ¿no es cierto?, que es Carlomagno, que además, ¿no es cierto?, prácticamente conquista en todo el corazón de Europa, aparece de nuevo la figura del imperio, una gran cantidad de pueblos, doblega, domina militarmente una gran cantidad de pueblos, los pueblos de una zona de Francia, toda Alemania, toda la zona de Austria, toda la zona, ¿no es cierto?, del cuadrilátero de Bohemia y Moravia, del corredor del Báltico, en el corazón central de Europa, entre el siglo VIII y el siglo XI, y desde ese lugar aparece la política de Alcuino de York, un fraile, ¿no es cierto?, de origen inglés, provenía de la ciudad de York, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué le decían Alcuino. Alcuino quiere decir flaco albino en inglés, ¿no? Y es una deformación, Alcuin. Y él va a ser artífice de lo que se van a conocer como las escuelas palatinas, que son las primeras escuelas que admiten una forma de organización política centralizada en la medievalidad temprana. Entonces, nosotros para terminar de entender o de comprender este proceso, pasamos de la figura, de las personas, de los sujetos históricos individuales, mediados, ¿no es cierto?, ya por la política, a un momento donde aparece, como les decía, el Estado, la política y la transformación de las políticas públicas o la emergencia o el nacimiento o el origen de las políticas públicas en materia educativa con lo que ocurre en el Sacro Imperio Romano Germánico y con las escuelas palatinas. Entonces, hay una secuencia. Empieza con San Isidoro. San Isidoro es el autor del currículum. Es el que estatuye como forma de enseñanza en las llamadas instituciones de educación formal de la medievalidad temprana, ¿no es cierto?, lo que se llama el currículum, los planes de estudio, el qué se va a enseñar, ¿no?, cómo van a estar atravesadas las escuelas que se creen, que se van creando escuelas, ¿no es cierto?, totalmente dispersas, totalmente localizadas, sin conexión unas con otras, pero muy atravesada por esto que dije al principio y que es la patrística cristiana como discurso, y por eso son las escuelas llamadas abaciales, las escuelas monásticas, ¿no es cierto?, las escuelas llamadas episcopales, las escuelas llamadas, ¿no es cierto?, monacales, y también, y por último, las escuelas palatinas. Entonces tenemos un primer momento donde ese campesinado tan oscuro, ¿no?, ese siervo de la gleba, analfabeto, uno dice, tendrá nuevas oportunidades de educación, saldrá de la superstición, saldrá y atravesará la frontera del analfabetismo, él y su prole, él y su mujer, él y sus hijos, atrapados por la superstición, atrapados por el miedo, ¿no es cierto?, atrapados por la ignorancia, y donde en sus propios genes llevan los signos de la esclavitud. Ustedes no se olviden que
el sistema de producción medieval, el modo de producción medieval fundado en el ciervo de la gleba, está fuertemente emparentado con el modo de producción esclavista o el modo de producción antiguo, donde hay otra forma de explotación, es la explotación del esclavo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es escasamente cualitativa. El siervo no tiene que la función del esclavo, perdón, no tiene la función del esclavo, pero paga tributo por toda la vida, no tiene ningún tipo de libertad, ni él ni sus hijos, y sirve al Señor como vasallo en tres dimensiones muy fuertes. Paga en tributo, paga en servicios y paga en obediencia. Tributo es cuando una parte de la producción la entrega al Señor. En obediencia, cuando tiene que ser soldado, cuando tiene que ir a pelear por el Señor donde el Señor lo mande, y obediencia es cuando tiene que defender, incluso entregando su vida, ¿cierto?, las propiedades o los bienes que él habita o el lugar donde él habita, que es parte, ¿no?, de los bienes del Señor. No se olviden que es una sociedad todavía donde no está atravesada por la moneda, no es una sociedad atravesada. Entonces, todos esos servicios se llaman pago en especies. El pago que el siervo de la gleba efectúa al Señor o le provee al Señor son pagos que se llaman, ¿no es cierto?, en especies, ¿no? Entonces, la obediencia por un lado, ¿no?, por otro lado, la especie le da una parte de su cosecha, o al revés, el Señor le da una mísera parte de la cosecha, donde ese siervo, que por lo general es un campesino. Acuérdense que la palabra gleba significa terrón, es el destripa terrones, es el que prepara la tierra, o es el que cuida a los animales. Y acá quiero hacer una digresión sobre la sociedad incaica. Fíjense, en los mil años de medievalidad, nada tienen que ver con la forma de distribución, posesión y tenencia de la tierra en Europa y América. Mientras la posesión, la tenencia y la distribución de la tierra en América va a ser una distribución colectiva, igualitaria, donde no va a haber siervos, y eso uno lo puede registrar claramente en el Imperio Incaico, con el Ayllu como modo de producción, ¿no es cierto?, incaico, donde cada familia era propietaria de una parcela que se llamaba Ayllu, y con esa parcela tributaba 1/3 al emperador. O sea, las formas de posesión de la tierra, donde hay un despojo absoluto por parte del siervo de la gleba, no se comparan con las formas de posesión de la tierra precolombina, previa a la llegada de los españoles, existente en el modo de producción agrocomunalizado que existía, ¿no es cierto?, en culturas como la incaica, la chipcha, la maya. No era el caso de la azteca, que era mucho más vertical, porque además los aztecas esclavizaban a sus pueblos, ¿no? Por eso el odio que muchos de ellos tienen cuando, ¿no es cierto?, se alían a Hernán Cortés para derrotarlo a los aztecas, que eran una cultura muy grande, eran más de 100.000 habitantes en México y tenían un ejército muy poderoso. Pero las culturas sometidas y esclavizadas por los aztecas generan tanto odio en ellos que ellos se alían con los españoles y contribuyen no solo a la derrota de los aztecas, sino a la quema de Tenochtitlán, ¿no es cierto?, hoy el Distrito Federal de México, y donde, como yo les conté, se sacrifican más de 100.000 códices de la cultura azteca. Así que bueno, más allá de esta especie, ¿no es cierto?, de analogía, que es siempre importante para que nosotros no absoluticemos el discurso europeo. No vayamos a creer que el siervo de la gleba, que vive en el mismo tiempo en que vive Sinchi Roca, acuérdense que Sinchi Roca es uno de los grandes emperadores incas de la era, ¿no es cierto?, del siglo III, de la era cristiana, o sea que estamos en esta misma época, ya planteaba la importancia de la Ayllu como modo de producción, como les dije también, de una economía agrocomunalizada.
Era agraria en su base, pero era comunal en su proceso de producción y distribución y acumulación, ¿no es cierto?, de lo producido, que en este caso era la riqueza de la tierra, sea en animales, sea en vegetales. Así que bueno, nosotros siempre que estudiamos allá, nos hacemos una llegada acá, cosa que no absoluticemos el discurso eurocéntrico, porque es la mejor manera de darnos cuenta que somos distintos, que tenemos otras cosas, que desconocemos muchas cosas y que solamente nos pegamos al discurso de los griegos, y no es así. Nuestra identidad no está ahí, nuestra identidad está acá desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y me refiero a la cultura, a la historia, al pensamiento y a todo lo demás. Así que bueno, entonces, el fundamento de todo este discurso del que nosotros hablamos, por más cristiano que sea, por más redentor que sea, estoy hablando del discurso educativo, no llegaba a los humildes, no llegaba a los campesinos, no llegaba al siervo de la gleba, no llegaba al analfabeto, los cuales sí tributaban de manera también en trabajo, en especie, en obediencia, ¿no es cierto? Ya no al Señor, sino, por ejemplo, a las abadías. Y acá vamos a comenzar a hablar de las formas educativas que van apareciendo en una sociedad como la sociedad medieval temprana, que al deshacerse, al comenzar a destruirse, a descomponerse la antigua sociedad grecolatina y sus antiguas ciudades-estados y sus antiguos imperios, comienza a emerger en la medievalidad temprana una sociedad ruralizada, una sociedad donde las grandes ciudades se eclipsan, muchas son invadidas como Roma por los bárbaros y arrasadas en el 476 después de Cristo, ¿no? Toda la ola de barbarie, como decían los romanos, a los pueblos periféricos de bárbaros, empezando por Atila el Huno, y empezando, ¿no es cierto?, por los pueblos germanos, los pueblos teutones, siguiendo por los pueblos británicos, ¿no?, o los pueblos normandos, que comienzan a rebelarse contra el imperio y comienzan a acercarlos, sobre todo al imperio romano de Occidente, hasta, ¿no es cierto?, que los visigodos, los ostrogodos, llegan a Roma, y también llega a Roma Atila el bárbaro, y la descomponen, la destruyen a Roma. Entonces, ese hecho no es menor, porque da lugar en la medievalidad temprana más bien a una sociedad ruralizada, a una sociedad donde desaparecen los grandes focos urbanos, las grandes concentraciones urbanas de la antigüedad, y empiezan a aparecer los fundos, los castillos, pequeños villorios, aldeas, ¿no?, pequeños de habitantes que se organizaban y vivían protegidos por el Señor, porque eran los campesinos que estaban a su servicio, los siervos que estaban al servicio, y que este Señor, con sus enormes castillos, los protegía, pero también les cobraba un tributo. Entonces, también la educación va a responder a eso. ¿Y en dónde se va a producir el desarrollo educativo? ¿En qué espacio físico, geográfico o institucional van a comenzar a aparecer las primeras formaciones escolares? Bueno, en las escuelas que yo describí. Primero, y en importancia, las escuelas abaciales. Las escuelas abaciales, acuérdense, son importantes porque una abadía no es lo mismo que un convento o que un monasterio. Primera cuestión. Una abadía va a ser una verdadera unidad productiva. Y ustedes tienen que ver la película El nombre de la rosa, porque precisamente su relato argumental está atravesado por la vida de una abadía. Y en esa abadía, el abad, el dueño, el que está designado por, ¿no es cierto?, el ombligo del universo medieval después de Pedro, que es Roma,
pero ya no la Roma imperial, sino la Roma vaticana, la Roma donde se va a sentar, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente, y que es la que va a establecer una nueva autoridad política y moral, política y territorial, ¿no?, a partir de la degradación y la destrucción del Imperio Romano. Y en esa sociedad donde ya fueron desapareciendo las grandes ciudades, vuelvo a repetir, aparece una nueva unidad de organización social, el fundo, ¿no?, donde son propietarios los nobles, los marqueses, los condes, los duques, los señores de la nobleza feudal que sobrevivieron, ¿no es cierto?, la ola de arrasamiento, ¿no?, la tremenda venganza de los pueblos bárbaros de la opresión romana. Y en esos fundos, que son las unidades productivas propias del nuevo modo de producción que emerge luego de la antigüedad y que es sustituido por este nuevo modo de producción, que es el modo de producción feudal, está dado precisamente por el concepto de feudo, de un pedazo de tierra, de una lonja de tierra que es muy importante en esos espacios, aclaremos, estamos hablando de fundos de 10, 12, 15, 20 hectáreas o de latifundios de los que van a ser propietarios, como les decía, los señores feudales, ¿no?, los duques, los marqueses, los señores de la nobleza, los señores de las familias importantes, algunos descendientes, ¿no es cierto?, de tribunos romanos, otros descendientes de los viejos ya poseedores de la tierra de la época, ¿no es cierto?, romana o griega, y de aquellos, ¿no es cierto?, que heredan por sangre, pero también por nobleza religiosa, la posesión de la tierra en este. Y esto hay que decirlo porque si no, no se entiende. No se entiende en qué consiste la diferencia entre una sociedad y otra. Si la sociedad del mundo antiguo, Roma, Grecia, Egipto, ¿no?, se organizaban a partir de grandes ciudades-estados, la sociedad medieval se va a organizar a partir de una propiedad de naturaleza rural que es la extensión territorial del fundo. Y es donde se funda, valga la redundancia, no solo el poder político ejercido por el señor feudal, sino donde se funda el modo productivo, que es el trabajo de la tierra por parte del campesino, ¿no es cierto?, por parte del siervo de la gleba. Esto hay que decirlo, porque eso nos mostraría, si nosotros seguimos la vieja teogonía griega del trabajo y los días, si nosotros seguimos a Hesíodo, vamos a ver que la continuidad entre el campesino siervo de la gleba y el viejo campesino griego, analfabeto, el que aprende haciendo, el que hace el trabajo de la tierra, el que trabaja de sol a sol, ¿no?, sigue siendo la misma. Nada más que la relación social de producción y trabajo ha terminado, ya no es la misma. En la antigüedad, ¿no es cierto?, el campesino se debía o a las oligarquías de sangre y religión, como por ejemplo en la sociedad griega y romana, o al poder del imperio y del Estado, como en la sociedad griega y romana, y acá ya no existe eso. Acá el dueño de su vida es el señor feudal. Y hay una película muy linda que se llama Robin Hood, el rey de los ladrones, o el príncipe de los ladrones, que ustedes tendrían que ver. No la Robin Hood última, que es la versión, ¿no es cierto?, con el mismo que hace otra película que vamos a recomendar que se llama El Gladiador, que es Russell Crowe, sino la que actúa con Kevin Costner, que es anterior a esta, donde muestra muy bien la relación del señor feudal con sus vasallos. Y en esa película muestra cómo el vasallo ni siquiera era dueño de los animales que habían en el fundo del señor. Y hay un serio conflicto porque un siervo de la gleba caza un venado, caza, ¿no es cierto?, por hambre un animal, y el señor feudal le dice: vos no sos dueño de eso. Yo soy dueño de las plantas, de la siembra,
de la tierra y de los animales, de los ríos, de los árboles, todo soy dueño yo, vos no podés tocarlo. ¿No? Y bueno, ahí se produce toda la historia de Robin Hood, la rebelión, ¿no es cierto? Más allá de Hollywood, es una película interesante, aparece este discurso. El discurso del siervo despojado de todo y que ni siquiera tenía derecho a saciar su hambre, sino lo era haciendo a través de pagar lo que le quedaba a él como tributo, después de haber pagado el tributo, lo que le quedaba a él como pertenencia. ¿Y qué le quedaba? Lo que se derramaba de las cosechas. Aquello que él tenía que juntar de la tierra o en la tierra, de todas las semillas que se derramaban en el suelo, o lo que quedaba como rastrojo de la cosecha, o lo que se quedaba como rastrojo o sobra, ¿no es cierto?, de lo que se hacía en los molinos cuando la semilla, ya sea el trigo, ya sea no los cereales que se transformaban en harina, se derramaba y que eran lo que se llamaba comúnmente el afrecho. El ciervo no se alimentaba ni con carne, ni con frutas, ni se alimentaba, y por eso vivía entre 20 años, 30 años. La expectativa de vida de los ciervos medievales va a ser 40 años como mucho, con los dientes podridos. Las mujeres se morían. Y, ¿no es cierto?, el altísimo nivel de mortalidad infantil de los niños hacía de que los pobres tengan muchos hijos. Por eso cuando los imbéciles hablan que los pobres tienen muchos hijos y no saben por qué los tienen, es porque no saben que la única riqueza que tienen los pobres y que nadie les cobra, no solo es hacer el amor, sino el de reproducirse. Porque cuando más hijos tienen, más salvan las posibilidades de que los chicos mueran antes de terminar el año. Y como no tienen plata para pagar empleados o peones que trabajen en sus respectivos fundos, su única riqueza es su prole, sus hijos. Por eso se llaman proletarios. Entonces, por eso tienen muchos hijos. No como dicen los imbéciles ignorantes esto, que los pobres les gusta tener hijos para hacerlos sufrir. Está estudiado por la sociología y por la, ¿no es cierto?, antropología cultural, como en las familias campesinas hay dos momentos en que mueren los hijos. Los hijos mueren en el primer año de vida y mueren entre los 6 y los 9 años, cuando les agarran las enfermedades de la infancia. Y por eso los pobres genéticamente, y por eso las mujeres pobres tienen más activada la reproducción con menos cantidad de relaciones sexuales. Usted va a ver que hay mujeres de la clase media que se pasan una vida buscando un hijo. Bueno, no tienen alerta el sistema de lo que se llama la perpetuación de la especie, porque la naturaleza es más sabia que nosotros. Y tampoco tienen para, como los pobres, vuelvo a repetir, no tienen para pagar empleados, la única fortuna, la única ayuda, la única riqueza que tienen los pobres son sus hijos. Y eso viene de una vieja, no solo tradición medieval en Europa, sino en el conjunto de las sociedades periféricas. Por eso, chicos, hay que estudiar mucho, hay que formarse para no caer prisioneros del discurso tonto, del discurso reaccionario, de todo ese discurso que prolifera hoy, donde los pobres son planeros, el pobre es el que más trabaja. Está establecido estadísticamente que la gente que recoge cartones en la calle trabaja más de 10 horas por día para sacar salarios miserables cuando va a liquidar los cartones. ¿No? Así que ojo con eso, hay que tener más cuidado, hay que ser más respetuoso y ver que esta historia se remonta a las condiciones de desigualdad muy grandes, no solo existentes acá, sino en todas las partes del mundo donde el trabajo es una forma de explotación. El trabajo es una forma de sujeción y una forma de disciplinamiento, pero también una forma de exclusión, porque volviendo de nuevo al relato medieval, nosotros vamos a ver
que todo esto es muy piadoso, que el agape es todo muy lindo, que todo es una prédica, pero acá, chicas y chicos, los pobres no entran. La educación de las escuelas llamadas abaciales, de las monásticas, de las escuelas conventuales en la medievalidad temprana están claramente destinados a los sectores sociales privilegiados de la sociedad, a aquellos que iban a ser curas, a aquellos que iban a ser monjes o a aquellos que iban a hacer la carrera dentro de la jerarquía eclesiástica de la iglesia, como aspirar a ser abaces, a ser, ¿no es cierto?, obispos, a ser cardenales, es decir, a cubrir los cargos de la jerarquía eclesiástica. Entonces, esa es una cuestión. Y eso se lo ve muy bien en el nombre de la rosa, porque aún no entré en el territorio de la mujer, que todavía es peor. Y estoy hablando de la mujer pobre, la mujer campesina, la mujer anónima, la eternamente analfabeta y la eternamente mujer como mujer reducida a la doble explotación, a la explotación del varón, a la explotación de su propio compañero y a la explotación de la sociedad. El sistema de doble explotación de la mujer también es antiquísimo. No solo es un sistema patriarcal en abstracto, como se habla mucho también ahora, que la palabra patriarcal se ha vuelto como de moda, sino porque hay un sistema político injusto que a la mujer la degrada en un doble sentido. La degrada por su condición de género y la degrada por cuestiones sociales. Y eso también lo van a ver en la sociedad medieval. Eso no es de hoy, no es de ayer, no es que ayer hemos descubierto el patriarcalismo. Y está además ínclito en este discurso, que es el discurso católico, apostólico, romano, y discúlpenme si ofendo alguna sensibilidad, pero ya saben que acá en las facultades se estudia sociológicamente, se estudian políticamente, se estudian culturalmente, una forma de disciplinamiento social que los humanos construyen, que son los formatos religiosos. Tampoco nos creamos de que hay un Señor como Moisés que viene con el mensaje de Dios de las montañas y nos trae el discurso, ¿no es cierto?, único y excluyente. Todas las creaciones religiosas son creaciones humanas y desde hace mucho tiempo que se dice que no es Dios el que lo inventó al hombre, sino el hombre el que lo inventa a Dios. Porque no puede resolver un misterio que es fundamental, que es el misterio que se llama el de la otra puerta. ¿Cuál es el misterio de la otra puerta? Es esa puerta que se abre después que terminó tu vida aquí en este mundo. Y así como hay una puerta que se abre cuando vos nacés, hay otra puerta que se abre cuando vos morís. Y como la muerte es la única certeza que tenemos en la existencia, porque cuando, como decía Heráclito, todo el que nace muere al mismo tiempo, porque nacer implica morir. Y en esa dialéctica, la segunda puerta es la puerta de un misterio profundo, es la puerta que no conocemos, es la puerta de la que nadie ha vuelto. Entonces, los seres humanos construimos discursos trascendentes. Unos son más suaves que otros, otros, ¿no es cierto?, nos prometen la redención, otros nos prometen los castigos. Bueno, nosotros, acá esto no es una iglesia, esto es un espacio de reflexión epistemológico, no confesional. Entonces, por ahí pueden sonar duras algunas de las cosas que decimos, pero nosotros las decimos desde el lugar del conocimiento y no desde el lugar de la fe. Hago esta aclaración porque creo que es la manera en que, si ustedes lo comprenden, no herimos a nadie. No estamos haciendo ni prédica, ni catequesis, estamos explicando y comprendiendo fenómenos que son inherentes a la condición humana. Por eso se llama Facultad de Filosofía y Letras, facultad donde estudiamos las humanidades, las ciencias sociales y todas aquellas cosas que los seres humanos producimos. Hago esta aclaración para que no se crea, ¿no es cierto?, que uno toma postura. No, nosotros tratamos de explicar.
ustedes tratarán de comprender. Y también aprenderemos, porque esto también es muy importante, que las cuestiones de fe son personales y que no hay que confundirlas con las cuestiones públicas que son de todos. Y todos no creemos en lo mismo. Bien, hecha esta aclaración entonces, volvamos a las formas de escolaridad de la medievalidad, ¿no? Las escuelas más importantes en esta sociedad agraria, en esta sociedad donde las ciudades más importantes han desaparecido, donde predomina un modo de producción, como decía, fundada en el siervo de la gleba, fundada, ¿no es cierto?, en el feudo del señor, y la progresiva desaparición de las ciudades ha dado lugar a una sociedad ruralizada, a una sociedad donde aquellas ciudades de antaño no aparecen. En ese universo las formas de educación se van a concentrar en las instituciones que en ese momento o que en ese momento histórico sintetiza el discurso político, el discurso ideológico, el discurso religioso dominante. Por eso nos llama la atención de que las escuelas sean las escuelas abaciales, ¿de dónde? De las abadías. Las escuelas conventuales, de los conventos. Las escuelas monásticas, de los monasterios. El nuevo discurso superestructural que se va conformando en la medievalidad temprana, que es el discurso cristiano, católico y apostólico romano en Occidente, también va a ir siendo, perdón, el discurso organizador de las formas de educativa emergente en los lugares que reemplazan a las ciudades. En villorios donde hay una abadía, porque una abadía, ¿qué es? Es una unidad productiva, un gran convento, tiene una gran biblioteca, tiene una gran iglesia, pero tiene mataderos de cerdo, tiene fundos de producción de grano, tiene lugares donde se hace arboristería, tiene lugares donde se procesa el cuero. ¿Y qué tiene a su alrededor? Una gran cantidad de campesinos que en condiciones de servidumbre trabajan para la abadía. Y en esa abadía, además, se desarrollan otras actividades culturales muy importantes como es el copismo. Hay una gran biblioteca, las abadías son poseedoras de grandes bibliotecas donde se almacena, donde se guarda el conocimiento y sobre todo el conocimiento antiguo, porque en la medievalidad hay poca producción intelectual. Entonces se guarda el conocimiento antiguo. ¿Y cómo se lo guarda? A través de un sistema de escritura y de conservación de esos escritos, de esos saberes que se llama el copismo. ¿Qué son los monjes? Monjes copiadores, monjes que saben escribir muy bien en una lengua universal que es el latín y que buscan, viajan. Y como no hay computadora, no hay celulares, no hay tablets, ¿qué hacen? Memorizan los textos. Entonces va un monje, y eso lo van a ver muy bien ustedes en la película El nombre de la rosa. Por ejemplo, un monje se iba a Alejandría y ¿cuál era la misión que tenía? Memorizar las obras de Platón. Entonces el vago se pasaba 5 años estudiando, no, la República, ¿sí? Volvía a su abadía, copiaba. ¿Saben lo que era eso? Mamá. Si ahora nosotros nos enojamos porque tenemos una computadora media lenta, ¿viste? Que decimos, che, esta tarda en conectarse, ¿qué le pasa? El vago se pasaba la vida estudiando, se pasaba 5 años y volvía a su abadía y lo copiaba. Y acá tenemos algo interesante, cómo también a partir de estas unidades que no solo son productivas como las abadías, sino unidades culturales y además unidades de formación, porque ahí circula la cultura medieval, la cultura del copismo, que es la transmisión y la conservación del conocimiento, ¿no es cierto? Las bibliotecas, que es la forma de almacenar ese conocimiento, y las enseñanzas a los frailes que ingresan, a los monjes que ingresan para que se alfabeticen, para que aprendan
el trivium, para que aprendan el quadrivium, que es lo que ya ha planteado San Isidoro de Sevilla como los conocimientos esenciales a aprender, y se vayan formando como, ¿no es cierto?, ya no frailes, ya no gente, sino monjes, verdaderos monjes de distintas congregaciones, de acuerdo a cuál sea la elección o de acuerdo a cuál sea la forma que ellos eligen de actuar. No se olviden que en este tiempo comienzan a nacer las llamadas congregaciones religiosas, y las más antiguas son las franciscanas, ¿no?, la de San Francisco de Asís, y la que va a ser obviamente la que expresa San Agustín, ¿no es cierto? No me acuerdo si son los dominicos o son los de los jesuitas, ya sé que no son, pero ya me voy a acordar qué congregación. Una eran los franciscanos, que además hacían votos de pobreza. Los franciscanos andaban, ¿no es cierto?, en invierno con sandalias, renunciaban a los bienes materiales, a la riqueza, y está todo el clero rico, y está las congregaciones que no hacen voto de pobreza. Ya me voy a acordar porque no tampoco quiero inventar nada. Entonces tenemos las escuelas más importantes de la medievalidad temprana, las abaciales. Vuelvo a repetir, no solo son escuelas, son verdaderas unidades productivas, unidades de almacenamiento del conocimiento, unidades de formación, son unidades donde aparece claramente la carrera de la jerarquía eclesiástica, los intelectuales de la iglesia, y rodeadas por un pueblo ignorante, rodeadas por campesinos, ¿no es cierto?, pobres y analfabetos. Bueno, son sociedades desiguales, nadie tampoco, no hemos dicho nunca que la sociedad medieval, por más cristiana que sea una sociedad igualitaria. Una sociedad donde ya también a las mujeres se las acusa de brujas y se las suele quemar. Data del año 1000, ¿no es cierto?, siglo IX, siglo X, las primeras quemas de mujeres consideradas por brujas. Y eso se va a prolongar hasta el siglo, bueno, acá en la Argentina y concretamente en Tucumán, ¿no es cierto?, las últimas brujas que se sacrificaron fueron en 1807, 1808, a principios del siglo XIX. Hay un libro muy lindo de un colega amigo mío, el doctor Carlos Garcés, con el cual hice 2 seminarios finales de doctorado, y él hizo su tesis en Córdoba, su tesis se llama Brujas y Adivinos del Tucumán. Yo doy cuenta el caso de 10 brujas tucumanas que son quemadas en la hoguera, que son, ¿no es cierto?, sacrificadas en la cárcel del Buen Pastor por ejercer lo que se llama, ya no tanto la brujería, sino todo lo que es la producción de remedio, lo que es la producción de lo que se llaman los artilugios del amor, el gualicho, ¿no? Entonces iban los vagos, iba un vago que estaba enamorado de una chica y le decía: quiero que esa changa caiga rendida a mis pies. O al revés, iba ella y le decía: ahora ya hay un vaguito que me encanta, pero no me da un tronco de pelota. ¿Cómo puedo hacer para que el vaguito quede toda la vida como perro pichicho mío, que cuando yo le hago así los dedos venga moviendo la cola? Porque además el amor era considerado así, ¿no? No era considerado una relación ida y vuelta, era considerada una relación de sujeción. Entonces el gualicho, ¿para qué servía? Para que vos quede para siempre. Y bueno, ¿qué pasó con las brujas? Se pasaron de rosca. Por ahí le daban al vago cosa que le daba una cagadera infinita y los vagos se morían. Tomaban esos gualichos que eran remedios con composiciones horrendas, sin ir más lejos. Los médicos de Enrique VIII hicieron composiciones horrendas, ¿no?, para que Enrique VIII cure todas las llagas que tenía en las piernas porque era gordo y diabético, y hasta le pusieron veneno. Bueno, el rey se cagó muriendo, porque claro, no hay cuerpo que resista los horribles remedios que le daban en ese tiempo. Bueno, ¿por qué hago esta especie de, ¿no? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque también es el tiempo donde en las abadías se va a practicar toda una nueva ciencia,
una nueva práctica medicinal que es la herboristería, es la cura de las enfermedades a través de lo que la protomedicina, es decir, toda la ciencia que antecede a la medicina moderna, que es la ciencia basada en la cura a través de yuyos, a través de preparados. Entonces, y en las mismas abadías, si ustedes quieren, van a nacer, como es en el caso de las escuelas palatinas, y me estoy adelantando, las universidades. Pero eso ya es otra historia de la medievalidad tardía. Y luego tenemos las escuelas monacales, que no son los mismos que las conventuales. Las conventuales por lo general son escuelas de mujeres, son los conventos, son donde van a ir a parar, ¿no es cierto?, por lo general, las niñas hijas de los ricos, de los varones, de los nobles, de los señores. ¿Por qué? Porque había dos opciones en ese tiempo, más allá de tu riqueza. O el matrimonio o los hábitos. No es que vos eras, ¿no? Ah, voy a salir esta tarde a comprar cosas, ¿no? Como hija del señor, no, me voy a la ciudad aquella de shopping, sí. Changuita, o te casas o te vas al convento. La mujer no tenía mucha opción. Entonces, las escuelas no conventuales no son lo mismo que los monasterios. Los monasterios sabían ser de varones y las escuelas monacales de mujeres. Perdón, conventuales de mujeres, las monacales de varones. Ustedes no se olviden de la famosa Hildegarda de Bingen, siglo X. Hildegarda, que fue una de las grandes intelectuales ya del fin de la medievalidad temprana, poetisa, dramaturga, una mujer inteligente que hizo de ese lugar, ¿no?, de ese convento donde ella fue a parar, de las escuelas conventuales estoy hablando, para las mujeres, ¿no es cierto?, que decían no es lo mismo que los monasterios de varones. ¿Qué hizo ella? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo se planteó ella la vida? Lo mismo que se planteó Sor Juana Inés de la Cruz. Me voy ahí porque no me quiero casar. Entonces las mujeres no tenían demasiadas opciones. O elegían, ¿no es cierto?, el convento o se casaban. Y luego tenemos las escuelas, como les decía, monacales, o las escuelas también llamadas episcopales. Las escuelas episcopales, como las escuelas, ¿no es cierto?, catedralicias, en las ciudades que van a emerger. No estamos hablando en este momento, sino de acá a 2 o 3 siglos, de acá a 200 o 300 años, en el nuevo reverdecer de las ciudades, las escuelas episcopales, o posteriormente llamadas catedralicias, son o van a ser las futuras escuelas donde se van a volver a enseñar las 7 artes liberales, donde se van a volver a enseñar oficios, donde se va a volver a enseñar la gnosis, que es el conocimiento filosófico, y donde van a ser la escolástica. Pero eso es el objeto de la próxima clase. Y luego, por último, ¿no es cierto?, tenemos las llamadas escuelas palatinas. ¿Y qué fueron las escuelas palatinas? Las escuelas palatinas, como lo dice el dicho, ¿no?, voy a leerles para no equivocarme otro fragmento, pero este es de Historia de la Educación Medieval y que hace alusión a las escuelas palatinas. Dice, las escuelas palatinas fueron fundadas por Carlomagno, ya que el emperador era un fiel defensor del cristianismo en general y de la iglesia en particular. Esta escuela es lo más cercano a lo que hoy conocemos como universidades. Claro, ya estamos hablando del siglo IX, del siglo X. Ya la medievalidad temprana se va extinguiendo, va cerrando, digamos, su ciclo histórico. No se olviden, ¿qué es la medievalidad temprana? Del siglo IV, 476, que cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo X o el siglo XI. Son 700 años, 600 años aproximadamente. Dice el fragmento que estoy leyendo, ¿no?, de Huizinga, un libro, ¿no es cierto?, muy interesante, de un historiador de la educación de origen holandés,
estaban regenteadas, dice, por eclesiásticos. Sus enseñanzas se impartían por clérigos, aunque sus alumnos no tenían que seguir necesariamente la vida sacerdotal. Acá hay un dato interesante que nos pone a esas escuelas ya no solo como escuelas para seguir carreras religiosas, sino escuelas donde se pueden formar ciudadanos civiles. El plan de estudio variaba muy poco de unas escuelas a otras, si bien el currículum cambió en los diferentes periodos de la escolástica tardía, pero en esencia comprendía el trivium, la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la música, la aritmética, la geometría y astronomía. Y más tardíamente, luego de la muerte de Carlomagno, aparecen tardíamente, dice, para estudios superiores, la dialéctica y la lógica. En el siglo XII, las escuelas monacales redujeron su área de acción y dieron lugar a la formación de las escuelas palatinas, donde sus monjes perdieron su esplendor como, claro, ya dejaron de tener sentido con el nacimiento de la burguesía. Sin embargo, las escuelas catedralicias o episcopales, posteriormente y propias de la medievalidad tardía, alcanzaron un nivel relevante que sería decisivo para el nacimiento de las universidades. Entonces, esta es un poco la visión que nosotros tenemos de la medievalidad temprana. Si ustedes quieren, podemos decirle, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de la educación en la medievalidad temprana, y como para ir haciendo una especie, ¿no es cierto?, de cierre, no de cierre, de una primera apertura a un cuadro de diálogo, siempre tenemos que pensar en tres momentos. Primero, el cambio de época, fin de la antigüedad, que se va desarmando en pedazos, y nacimiento de una primera medievalidad, la medievalidad temprana. Entonces tenemos fin de la antigüedad, repito, nacimiento de la medievalidad temprana, fin de la medievalidad temprana y nacimiento de la medievalidad tardía. Entonces nosotros estamos en este momento en el medio. Hemos visto todo el fin de la antigüedad, todo el entrecruzamiento de la sociedad greco-latina con el cristianismo. Ahora en la medievalidad temprana vemos el afianzamiento del cristianismo como discurso dominante en una sociedad ruralizada y atravesada por el modo de producción fundado en el ciervo de la gleba. Y en la clase próxima vamos a ver cómo esa medievalidad temprana, con el advenimiento de nuevo de las grandes ciudades, con el trazado de caminos, con el nacimiento de puertos y con el nacimiento de un nuevo sector social originado en los burgos, o en aquellos villorios donde hay ferias, o en aquellos villorios donde se presta plata y empieza a circular el dinero, el nacimiento de los burgos, en los burgos de los burgueses, de una nueva composición social que va a ser decisiva en la transición de la sociedad medieval a la sociedad moderna. Entonces, vuelvo a repetir, para que comprendamos esto en la diacronía histórica, tenemos que entender que son tres momentos. Si ustedes lo hagamos con personas, San Isidoro, hagámoslo en orden, Agustín, Clemente e Isidoro, es toda la transición de la antigüedad greco-latina a la medievalidad. La medievalidad propiamente dicha, la medievalidad temprana, continúa con Isidoro, que es el gran punto para mí ¿no es cierto?, de injerencia, el punto neurálgico entre la frontera de un tiempo y otro, y continúa con la figura de Alcuino de York. Pero no porque yo lo quiera elegir, sino porque ahí, en Alcuino, se sintetiza, como les decía, el Estado y una política de Estado y la transformación de esas expresiones que antes eran un poco desorganizadas o estaban sujetas más bien al discurso eclesiástico, es la subordinación de la creación de escuelas en función de una organización política.
Yo incluso voy a colgar, después de haber hecho un recorrido y una selección, un texto específico como lectura complementaria de la figura de Alcuino de York, para que ustedes tengan, digamos, una referencia más allá de que, como siempre decimos, ustedes pueden buscar todo, ¿no?, lo que a ustedes les interese en la materia, tienen libertad absoluta para hacerlo. Entonces, acuérdense, son 3 momentos diacrónicos muy importantes en esto que estamos estudiando: el fin de la antigüedad, la medievalidad temprana y la medievalidad tardía. El fin de la antigüedad del siglo I, II, que entra en crisis ya, hasta el siglo V. La medievalidad temprana del siglo V o del 476, si ustedes quieren, hasta el siglo X, XI, 700 años, y la medievalidad tardía del siglo XI al siglo XV, o al descubrimiento de América, o si ustedes quieren, a la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, ahora vamos a hacer un breve cuadro de diálogo y ustedes me van a preguntar qué cosas han entendido, qué cosas les han parecido oscuras, qué cosas, ¿no es cierto?, les interesa que amplíe. Y por supuesto, como siempre, también está, ¿no es cierto?, Susana, está Elizabeth, está Emanuel, que pueden aportar lo suyo a todo este relato, porque ya saben ustedes, ningún relato es perfecto. Todos los años estudiamos nuevamente, todos los años agregamos cosas, y eso tiene de apasionante el estudio de la educación a través del tiempo. No me quiero ir, no quiero cerrar esto sin hablar nuevamente, al traer la Hildegarda de Bingen, de la intelectualidad femenina en la medievalidad. Si hubo mujeres que pensaron y actuaron, si hubo mujeres que buscaron un espacio en una sociedad muy cerrada, y algunas, como Hildegarda, lograron trascendencia, lograron, ¿no es cierto?, dejar una huella. Y eso también es muy importante en una sociedad profundamente patriarcal como la sociedad católica, apostólica y romana, donde o las mujeres son vírgenes o son prostitutas. Así lo dice al menos el legado, ¿no es cierto?, creacionista. Bien. Abrimos entonces el cuadro de diálogo y el cuadro de opinión. Así es, señor Palavecino. Dice el señor Palavecino: en la película que usted menciona, El nombre de la rosa, se puede advertir toda esa realidad y el papel también que juega la iglesia, el clero, es tremendo. Sí, porque ya vamos a ver cómo hay todo un discurso muy fuerte, que es el discurso, ¿no es cierto?, del sometimiento, donde está prohibido dudar, donde está prohibida la herejía, está prohibido tener algo más allá del dogma como pensamiento. Y eso se reprime de una manera dolorosa y terrible cuando vos lo haces público. Bien. Abrimos entonces las preguntas, las dudas, comentarios. Y si no hay clientes para eso, pasamos a hablar de otros temas. ¿Cuáles eran las características de las escuelas monacales? Me parece haberlo dicho, si no lo repetimos nuevamente. Los monasterios, y vale la pregunta porque quizás no hemos aclarado, hemos hablado más de las escuelas abaciales, porque eran más decisivas e importantes, ¿no es cierto? Las escuelas monacales eran escuelas donde se encerraban, entraban en situación de reclusión, bueno, en todas, las abaciales también, ¿no?, o monásticas, las escuelas monacales o monásticas, eran el antecedente o el lugar del monasterio, donde entraban los varones, ¿no?, a la carrera, digamos, de frailes. Como bien lo dice Jorge, el hermano Jorge, en el nombre de la película del nombre de la rosa, ¿cuál era la función de estas escuelas? Sobre todo en el caso de las monacales. Preservar, ¿cierto?, no cambiar, no innovar, preservar, acrecentar, imponer como algo incuestionable el discurso cristiano.
el discurso cristiano creacionista originado en el Nuevo Testamento y en la figura de Jesucristo. El maestro de los maestros era Jesús. La forma de aprender era la forma de aprender atravesada por el dolor y la expiación, similar a la expiación y al dolor que sufrió Jesucristo camino al Gólgota. En esas escuelas, heredando también de la tradición y la antigua forma de enseñanza de los romanos, ¿no es cierto?, va a existir el castigo físico, va a existir, ¿no es cierto?, el modelo medieval instalado en ese tiempo, que es el modelo de la letra con sangre entra. Y es, ¿no es cierto?, la idea de que el aprendizaje está asociado al dolor, al encierro, y a una vida, ¿no es cierto?, que solamente tiene que ver con todo lo que el discurso agustiniano plantea ya desde hace 600 años, 700 años, de que a este mundo hemos venido a padecer, que a este mundo hemos venido a sufrir, que nuestra vida es una vida en tránsito, no es una vida esta, la de acá, la terrenal, la que vale o la que sirve, sino la que viviremos el día que, ¿no es cierto?, hayamos terminado esta vida acá y vayamos a esa ciudad que no es la ciudad terrestre, sino la ciudad celeste agustiniana, donde con la luz eterna no gozaremos del paraíso. Y eso tiene relación, eso que se enseña en la medievalidad, esta concepción de la vida, de que todo está escrito, que nada puede cambiar, que todo es la función que tenemos es afianzar todo lo que está dado, todo lo que está escrito, todo lo que está dicho, y acá no venimos a cambiar nada. Y eso es lo peor de ese discurso, porque es el discurso de la domesticación, es el discurso de la resignación y es el discurso de una absoluta pasividad. Acá venimos nada más que a sufrir, y es un discurso justificatorio de todas las atrocidades que en nombre de eso se hicieron a todos los que intentaron rebelarse, cambiar, buscar un poco de justicia, de igualdad, de reconocimiento, ¿no? Pasó lo mismo en la conquista de América, pasó lo mismo en todos los lugares, lo que le hicieron a los campesinos alemanes, hasta el mismo Lutero, que fue el que los impulsó, ¿no es cierto?, a la reforma, y eso lo vamos a ver cuando abordemos los estudios de la modernidad, cuando el mismo Lutero levanta a los campesinos contra, ¿no es cierto?, la jerarquía eclesiástica romana, y después cuando los campesinos le exigen a Lutero toda la justicia que él quería para ellos, la igualdad y todo lo demás, que hace Lutero, los manda a la hoguera. Está todo bien mientras vos le servías en la lucha contra el papado, pero estaba todo mal cuando Wycliffe, ¿no es cierto?, uno de los grandes jefes del campesinado, le plantea a Lutero que, bueno, está bien, nosotros te hemos ayudado contra la jerarquía eclesiástica católica, ya se ha hecho la reforma, ya existe la iglesia luterana en Alemania, ahora queremos justicia en el campo, queremos no que los patrones no nos exploten tantos. Bueno, los pasaron por las armas. Entonces, eso era lo que enseñaban las escuelas monacales. Y eso se sintetiza en el discurso del hermano Jorge, cuando está hablando, ¿no es cierto?, con Williams de Bakersfield, con Guillermo de Bakersfield, en la, ¿no?, ficción, en la película El nombre de la rosa. ¿No? ¿Para qué estamos acá? Para guardar la tradición, para guardar los datos. No venimos a cambiar nada. Todo lo único que vale es lo antiguo, el discurso de los padres, la patrística, y no hay nada para cambiar. Todo está escrito. Hay que sentarse a esperar, como dice el dicho, que pare de llover. Entonces, eso es muy interesante y está muy bien la pregunta que usted hace. Bueno, esas son las características que uno podríamos decir de, en una perspectiva muy amplia, el currículum, que yo lo leí al principio, de lo que son los presupuestos teóricos, conceptuales, discursivos, ¿no es cierto?, de un nuevo discurso que se va haciendo discurso dominante en la sociedad, que se va implantando como discurso dominante en la sociedad. En esta sociedad. Por eso hablamos de
la civilización o la cultura occidental y cristiana de la Europa occidental, de la Europa católica, apostólica, romana, y donde hubo dominio del antiguo imperio romano de Occidente. No estamos hablando de otras sociedades como la sociedad africana, como las sociedades mesoasiáticas, las sociedades orientales e incluso las del norte de Europa que van a tomar el camino reformista. No estamos hablando de una universalidad que no es tal, que es el otro tema, ¿no? Esto de que el discurso es único, es universal, es excluyente, no hay otro discurso más allá que este. Bueno, ese discurso de universo de dominio. Y todos sabemos que no es así, porque los universales en las ciencias sociales no existen. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y no sé si respondo lo que usted me pregunta cuando hablamos de las escuelas monacales, que son muy parecidas a las escuelas conventuales, ¿no es cierto? O a las escuelas monásticas, porque que tenían como misión esencial la formación del clero, ya sea masculino o femenino. Y eran distintas a las abaciales porque, como ya he dicho, las abaciales tenían otras cosas. Tenían, ¿no es cierto?, biblioteca, producción, acceso al conocimiento, otra relación con el mundo. Y eso también las exponía. Por eso ustedes van a ver en El nombre de la rosa el conflicto que hay, ¿no?, de esa abadía con toda la tradición greco-latina y en particular con toda la tradición griega, pero además con todos los libros heterodoxos de la tradición griega. La alegría, dice el hermano Jorge, no solamente se ríen los monos, ¿no? El fraile tiene que estar serio, tiene que estar compungido, ¿no? Porque no hay todo aquel que se ríe le pierde miedo a Dios, dice el hermano Jorge. La alegría está atravesada por la pérdida del temor. ¿No? Hay que prestarle muy bien la atención a esa película porque está basada en una obra de Umberto Eco muy buena que tiene el mismo nombre, El nombre de la rosa. Y lo que tiene de virtud esa película es que su director, Jean-Jacques Annaud, hizo una copia bastante fiel de la novela de Humberto Eco. No sé si... en lo que respecta al plan de estudio. Bueno, sí, obvio. Eso ya también lo hemos dicho. En todas las escuelas de la medievalidad temprana, lo que está presente, ya no como un currículum desde una perspectiva amplia que yo quizás no le he precisado, rescato, sino desde una visión restringida y ya sistematizada, obvio que el trivium y el quadrivium, desde, como hemos dicho, ¿no es cierto?, San Isidoro de Sevilla, va a atravesar transversalmente todas las formas de educación medieval. La señorita Daniela Palercín me dice, sí, profe, no sé qué cosa. La que de estudio que resalta, está perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa? Ya vienen, ya estoy soñando con las milanesas que siento crepitar en... No, cualquiera va a creer, ahora tengo que ir a lavar los platos. Yo paso de la educación intelectual a la educación manual, no vayan a creer, ¿no? Hay que combinar. El intelectual solo es un inútil. Yo tenía varios amigos intelectuales que no sabían prender la cocina ni hacerse una taza de té. Entonces, para eso tampoco. En serio. Tenía un compañero de la facultad, Oscar Barraza, me acuerdo que andaba siempre con 2 libros de Freud en una bolsa de nylon, ¿no? Y haga calor, invierno, haga frío, verano, andaba siempre con pantalones, una campera blanca. Y un día vamos a estudiar a la casa de él. Le decimos, Oscar, hacete un té. No, dice, no está mi mamá. Uy, Dios mío. Ese día le perdimos respeto para siempre. Muy bien, señorita Palercina, así me gusta, que cocine y al mismo tiempo escuche cuestiones medievales. Ya le voy a acercar las recetas de la cocina medieval para que haga algo. En serio, hay un libro muy lindo sobre las recetas con las que comían
no era muy rica, ¿no? Mucho trigo, ni siquiera arroz conocen, porque el arroz es de la modernidad, por eso cuando se incorporan las dietas, además del mundo de América, pero mucho trigo, centeno, cebada, la carne de ciervo, ¿no? Para los que comían carne, ¿no? Citru, ni lo conocían, se morían de escorbuto por falta de vitamina C. ¿Por qué creen ustedes que la Mona Lisa, la famosa Gioconda, ¿no? De Leonardo da Vinci, sonríe con los labios cerrados? No tenía dientes, tenía 19 años y no tenía dientes, ¿no? Le decían cerco y gallinero, le decían, que tenía todos los dientes desparejos, parecía cerco y gallinero. Bueno, Daniel, yo quería traerlo un poco para que más o menos nos podamos a veces identificar la realidad tucumana, lo que habla, lo que es el monasterio benedictino de la orden ah, benedictina que está aquí en el Ciambón, y ellos de alguna manera tienen esa orden más bien de índole contemplativa también, y cómo de alguna forma ellos han, en esto de que vos decías de los monasterios, bueno, y más en las abadías, esa unidad productiva, y cómo ellos de alguna forma, bueno, producen y tienen todo un sistema de producción de la miel y del dulce de leche tan conocido, y cómo se vuelve una unidad productiva para la gente de la zona del Ciambón, ¿no? Y bueno, como ellos el eslogan o la función que es hora et labora, que bueno, marca mucho esta concepción de la pobreza y esos votos de una vida tan sacrificada para los monjes, ¿no? Pero bueno, eso era como lo más cercano que pueden visualizar los chicos en esto de estas concepciones medievales de vida, ¿no? Que aún persisten, cada vez menor, cada vez mucho menor, pero bueno, está como para ejemplificarlo. no, está muy bien el ejemplo, además porque en la conquista de América o en la llegada de las congregaciones religiosas a América que se da posterior del Concilio de Trento y todo lo que es la rebelión protestante, la naturaleza de las abadías ya no van a ser iguales que en la medievalidad del norte de Italia o en la medievalidad, ¿no es cierto?, temprana de todo lo que ocurre en Europa, fundamentalmente Alemania, Francia, Italia, bastante menos en España, ¿no? Ojo, bastante menos en España. Las abadías, porque eran, uno dice unidades productivas, ¿en qué sentido? Primero, tenían un ejido. ¿Qué era un ejido? Eran dueñas de un sistema de propiedad de la tierra muy importante. Tenían campesinos a su servicio. Trabajaban los campesinos, tributaban. Ustedes si ven el nombre de la rosa van a ver que los desperdicios de la abadía que se tiraban eran la comida de muchos de ellos. Acuérdense cuando tiraban todos los restos de la carne, todos los restos ¿no? De cómo carneaban a los animales y todas las cosas. Y por otro lado tenían poder político. No se olviden, los abaces o los abades eran representantes de las llamadas asambleas de las jerarquías eclesiásticas. Pero no se olviden que ahí en la abadía se reúnen para debatir las dos corrientes de la iglesia. Ustedes no se olviden que esa película está ambientada en el año 1200. La novela está escrita allá por 1308, pleno conflicto entre las dos concepciones, no de herencia de Cristo respecto a si la iglesia debe ser pobre o la iglesia debe ser rica. Si la iglesia debe acumular poder a través del dinero, a través de propiedades, camino que se impuso a una iglesia que iba a preservar como discurso fundamental la herencia de los apóstoles. Que fue una iglesia pobre, una iglesia donde la tradición sea la tradición franciscana. Entonces no se olviden el debate de Guillermo de Beckersfield, que en la
realidad, ¿no es cierto? Como dice Humberto Eco, en realidad es la figura de Guillermo de Ockham, el padre del nominalismo medieval, que es, digamos, un filósofo y al mismo tiempo un monje heterodoxo, un tipo que hacía experimentos, tenía el astrolabio, tenía un reloj, tenía unos lentes, ¿no? Que lo deja perplejo a todos los tipos cuando él saca los lentes y mira, es un monje intelectual, y ellos proponían desde el discurso, que incluso los llevó en el siglo 1200 a que la iglesia tenga dos papados, que la iglesia prácticamente se divide en dos, que fue el papado de Aviñón y el papado de Roma, en función de la importancia que los príncipes tenían en la designación del papa, a un quiebre muy fuerte, donde estaba la iglesia de los pobres, la iglesia de los apóstoles, o la iglesia de un clero fuertemente vinculado a los señores feudales, a los varones, a los duques y a todos los que concentraban la riqueza. Ese debate que se da en esa abadía muestra cómo las abadías eran focos de poder muy importantes dentro de la organización territorial que tenía la iglesia en la sociedad. Bueno, acá en América, por eso aparece lo que dice Susana, congregaciones ya de hermanos trabajadores, y que de algún modo replicaban esta idea de la abadía, como señala ella, en Chaco, donde por supuesto son los monjes que trabajan, que por ahí no dejan de hacer la predicación, pero su esencia es el trabajo, ¿no? Su esencia es la producción de vino, la producción de mieles, en este caso la producción, como dice Susana, de dulces, de todo lo que se llamaba en una época de economía de granja, que tenían animales, no tenían. Ahora, en América eso no se dio, porque acá las congregaciones jugaron un papel fundamental, y la congregación esencial que jugó un papel fundamental y que creó otra unidad productiva que se llamaron las misiones, fueron los jesuitas. Y las misiones, ¿por qué no tenían la misma calidad o condición productiva que tenían las abadías? Porque eran, en primer lugar, en lugares muy atrasados del desarrollo social de las culturas precolombinas. Ustedes vean que todas las misiones acá en la Argentina se hacen en el oriente, toda la zona del Chaco, toda la zona de Misiones, para contener, ¿no es cierto?, la influencia del imperio portugués en la apropiación de tierras del imperio español, como una especie de barrera cultural, pero a la vez era militar, no hay que olvidarse, y a la vez se oponían a que los llamados cazadores de esclavos, los cangaceiros, recluten a las culturas, ¿no es cierto?, de acá, a las culturas, ¿no es cierto?, originarias, para llevarlas forzadamente a trabajar como esclavos en el imperio lusitano, en los territorios. Entonces, los jesuitas no fueron tontos, no, ellos hicieron todo un cordón de llamadas, ¿no es cierto?, misiones jesuíticas, por eso la provincia se llama Misiones, ¿por qué se llama Misiones? Para contener la penetración del imperio esclavista portugués, porque ellos sí eran esclavistas, y frente a eso opusieron las misiones. Y las misiones cumplieron el papel de educar a los sectores bajos de la sociedad, a los sectores marginales. Mientras que las universidades, mientras que los colegios medios, mientras que los colegios nuestros cumplieron el papel de educar en América a las llamadas, ¿no es cierto?, oligarquías, a los criollos blancos, a los criollos europeos y a los funcionarios de la corona. Está clarito acá, la Universidad de Córdoba se crea en el corazón de las llamadas Provincias Unidas del Sur, o lo que después fue el Virreinato del Río de la Plata. No se crea en Buenos Aires. El puerto no era importante. Era importante establecer un enclave cultural en el corazón del viejo Virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto?, o en el Virreinato del Perú, o en la Intendencia de Salta del Tucumán. Y la otra creación jesuítica, la Universidad de Charcas, en el otro nudo productivo, a la par de la Real Audiencia de Charcas, donde se va a estudiar Derecho. Va a ir Mariano Moreno, va a ir Castello, va a ir Monteagudo, a estudiar Derecho, no el derecho canónico, sino el derecho de gentes. Ahí estaban la Real Audiencia, ahí estaban los oidores,
porque como costaba mucho el papel, todo se hacía oral, por eso se llaman oidores. Entonces las acusaciones se hablaban. Bueno, ahí va a estudiar Mariano Moreno. Y fíjense, los jesuitas, acá en América, ¿qué van a hacer? Van a tener doble estrategia. La educación de las clases dominantes en las universidades, la educación de los sectores pobres y marginales y de los llamados, ¿no es cierto?, grupos más atrasados de las sociedades más atrasadas originarias, no son ni los incas, ni los aztecas, ni los chichas, ni los más, sino son todas las culturas del oriente, las culturas del Chaco, las que van a ser catequizadas por los jesuitas. Y acá en Tafí del Valle también. Y acá van a ser sometidos los solcos, los tafíes, los lules, los juríes, ¿no es cierto?, los quilmes, los amaichas. Y fíjense, ¿qué van a hacer en Tafí? Una cosa muy parecida a lo que dice Susana. Si ustedes van a la banda ahí donde está el museo y ven, van a ver que hay un molino que tiene 2 metros, una piedra que tiene 2 metros de diámetro y un radio de 1 metro. Y uno dice, ¿cómo hicieron para traer una piedra que debe pesar? Porque es la piedra donde molían el trigo. Sobre una base de piedra ponían esa piedra redonda sobre un eje y ahí se molía el trigo. ¿Cómo hicieron para instalar ese molino? Bueno, con mano de obra indígena. Todo se instaló con mano de obra. Bueno, y cuando se van los jesuitas expulsados, ¿qué hace el rey Carlos III? ¿No es cierto? El rey Borbón, el ilustrado. Y divide en cinco llamados fundos, ya que estamos hablando del latifundio, ¿no?, en cinco potreros. El Valle de Tafí se lo da ¿a quiénes? A los nombres de la vieja oligarquía argentina. Los Zabaleta, ¿no? Todo. ¿Por qué existe el queso Zabaleta? El otro, ¿cómo se llama? Los Fría Silva, ¿no? Bueno, los 5 potreros que hay en Tafí. Entonces el concepto ahí está asociado, bueno, al concepto del latifundio. Bueno, me fui al carajo, pero esto es apasionante. Es apasionante porque todo, como les digo, chicos, nuestras raíces están ahí, aunque nosotros no. La idea de fundo, del latifundio, proviene de las sociedades occidentales no desarrolladas, sin burguesía, sin desarrollo industrial, donde el poder no está en el desarrollo productivo, sino en la tierra. Por eso los argentinos arrastramos la lacra del latifundio. Que 300 familias se han dueño de la pampa húmeda. ¿Dónde se ha visto? Llegaba un español acá y se levantaba a la mañana y tranqueaba hasta la noche lo que iba a ser de él. Tranquear quería decir dar un paso largo, y él tranqueaba todo el día. Y bueno, si yo tranqueaba de aquí hasta Tranca, todo el día, todo eso al cuadrado, es decir, base por altura, era mío. ¿Por qué? Porque yo había llegado, porque era español, no me importaba quiénes vivían ahí, si había aborígenes, todo era mío. Y le pedía las mercedes al rey, y el rey me daba las mercedes, y yo por mercedes de un rey, de un tipo que vivía a 7.000 kilómetros de acá, que ni conocía, quedaba dueño de una propiedad. No hay cosa más arbitraria, ni más feroz, ni más perversa de forma de concentración de la tierra, de sistema de tenencia de la tierra acá, que además hizo de esas personas parásitos sociales. Y si no, lean Segundo Sombra, chicos, léanlo cómo él se levantaba y mientras el siervo, el peón, hacía las cosas, ¿no?, leía, tomaba, leanlo en Segundo Sombra. Bien, todo está relacionado con todo y está bueno que hayamos aterrizado en América, porque además los jesuitas, les cuento la última, fueron los banqueros del sistema de circulación de la moneda en América. Acuérdense que acá no había bancos. Bueno, ¿quiénes atesoraron la circulación del metal? Los jesuitas. Vos querías comprar una propiedad, iba y le decía, che, vos, ¿me podés dar, señor jesuita, 30.000 pesos? Listo, pero te hipoteco la tierra, ¿no? Y bueno, pero yo te voy a devolver. Bueno, si no me la devolves, ya sabes, la tierra es para mí. Bueno, así se transformó un sistema de tenencia de la tierra donde grandes latifundios eran de los jesuitas. Entren hoy a
el turismo de la provincia de Córdoba y pongan estancias jesuíticas, van a ver la cantidad de apropiación de la tierra por préstamo que no se pagaba que hicieron los jesuitas. Entonces, ¿qué dijo Carlos III? Bueno, estos se pasaron de bobina. Me han hecho un estado dentro del estado. Resulta que yo, en el estado mío, no soy dueño de la mitad de las propiedades, decía el rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Les dijo, un día de 1767, tienen 24, ¿qué 24 horas? Tienen 4 horas para irse. Y los expulsó, y ya los había expulsado la Casa de Braganza en 1758 de todos los dominios portugueses. No era, a los jesuitas los corrieron de todo el mundo. Viven en el ala izquierda de la Plaza de San Pedro. Fíjense, sale el Papa y saluda. A la izquierda hay un enorme edificio donde todavía conviven los últimos jesuitas vivos del siglo XX. Fue el único lugar donde los recibieron. ¿Por qué? Porque ellos los desafiaban a los reyes y les decían, no, mi único rey es el Papa. A lo único que le obedecemos es el Papa. Eso decían los jesuitas. Entonces los reyes les agarraban bronca. Los reyes no los querían mucho. Los jesuitas fueron muy odiados. No porque sean malos tipos, ellos la tenían clara. No había ningún poder en la tierra que respetaban. El único poder que respetaban era la encarnación de Dios en la tierra, que era el Papa. Incluso fueron más allá. Los jesuitas desarrollaron una teoría que se llamó la teoría del regicidio. Y ellos decían, si Dios le da el poder al príncipe, ese poder tiene que estar valorado, tiene que estar resguardado, tiene que estar, ¿no es cierto?, sostenido por el pueblo, para que tenga legitimidad el príncipe. Ahora, si el príncipe es autoritario, si el príncipe es un sinvergüenza, si es dictador, si es un tipo siniestro, si mata gente, entonces el pueblo tiene derecho al regicidio o al magnicidio. Los jesuitas introdujeron el concepto de teoría del magnicidio, que era que el pueblo puede revocarle el poder divino al tirano y lo puede matar. Entonces los reyes andaban, ¿no?, con el frufru regular, con la teoría del regicidio. Bueno, chicos, manual de teoría política, ¿no? Hay que estudiar un poquito. Entonces, y eso los hizo muy peligrosos los jesuitas. Los jesuitas no respondían a los reyes, como los franciscanos, como los dominicos, y fueron enemigos jurados de los franciscanos. No se olviden. No es que todo era lindo ahí. Había luchas terribles entre ellos. Y eso pasó en la Universidad de Córdoba, porque ustedes no se olviden que el odio entre jesuitas y franciscanos viene por la Junta de Temporalidades. Cuando son expulsados los jesuitas, ¿quiénes se hacen cargo de todos los bienes, universidades, estancias, misiones, bancos, dinero que dejan los jesuitas? Se llama una Junta de Temporalidades. Eran funcionarios del rey, eran los franciscanos y, ¿no es cierto?, aparte, un sector militar, el sector, digamos, de las Fuerzas Armadas coloniales acá, la Junta de Temporalidad. Ellos se hicieron cargo de la herencia que dejaron los jesuitas. En la parte educativa, ¿quiénes se hicieron cargo? Los franciscanos. Por eso los franciscanos se hicieron cargo de la Universidad de Córdoba. Bueno, chicos, los invito a seguir estudiando. Son las 13:28. No sé si hay algo más. Fabricio Joven Mori, ¿usted tiene una duda respecto al parcial? Yo tengo una duda respecto a cómo va la producción de su módulo. ¿Para qué se preocupa de algo que todavía no ha llegado? Primero, además, porque nosotros ya hemos dicho, nosotros hablamos de formas de evaluación, no de pruebas. La prueba, el parcial es una prueba. Hoy estamos viendo cómo vamos a evaluar. Primero, el módulo de por sí ya lleva un proceso evaluativo fundado en un cuestionario. Y vamos a ver, cuando termine el cuatrimestre, yo ya creo haberles dicho, cuál va a ser la mejor prueba de evaluación que se adecua a este modelo educativo a distancia que estamos desarrollando.
Porque este año vamos a establecer 2 pruebas, una por cada cuatrimestre. Pero el año pasado no lo hemos hecho. Primero, el año pasado la pandemia nos dio una cachetada, no sabemos para dónde correr, andábamos como bolas sin manija, ¿no es cierto? Como gallinero que el gallo se ha fugado y ha dejado todas las gallinas, ¿no es cierto? Viudas, más o menos, y aprendimos a los golpes. Hoy estamos trabajando, este año nadie dice que hemos encontrado el agujero del rosquete ni el agujero del mate, no, pero estamos trabajando un poco mejor, más preparados, estamos tratando de ser más precisos, ¿no? No somos dueños de la verdad tampoco, pero este año ya hemos pensado en un par de pruebas que sean parte del proceso de aprendizaje de la materia para aquellos que apuesten a hacer, ¿no es cierto?, promocional su evaluación, su acreditación. Pero no tenemos nada, todavía no tenemos nada. Así que le contestamos la próxima clase. Bueno, nada más, chicos. No sé si Susana, Liz, Emanuel, ¿dónde anda Emanuel? Se perdió en la noche de los